Hola, mi nombre es Susana Villarroel, soy de la región de Valparaíso, vivo en Viña del Mar y me ha tocado en el estudio del libro Mujer decide lo mejor, me ha tocado compartirles el capítulo 4 y el capítulo 4 dice: decide darle la prioridad a la verdad. Y voy a empezar con una frase que dice: rechaza lo negativo, pero abraza lo positivo. En estos tiempos nos damos cuenta de que somos o la gente está muy atenta a lo que se dice, muy atenta a lo que dicen por aquí, dicen por allá, dicen en la televisión, en la radio, en los periódicos, todo. Lo que dicen los políticos, lo que dicen los médicos, lo que dicen todo. ¿A qué hacerle caso? ¿A qué ponerle atención en estos tiempos que estamos viviendo, en quién tiene la verdad? Y la prioridad de la verdad la tenemos nosotras. La tenemos nosotras, ¿ya? Y en cada capítulo aparece la palabra decide. Y cuando uno toma una decisión, hace cambios. Cuando yo decido hacer algo, tengo que empezar haciéndolo. Y eso significa un cambio. Y eso significa hacer cambios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de escuchar, en nuestra manera de ponerle atención a la otra persona que está sufriendo o la persona que está en necesidad. Así que especialmente tenemos que hacer cambios para escuchar lo que dice la palabra del Señor, lo que nos dice la palabra del Señor acerca de estos tiempos. Si queremos respuesta, no la busquemos en personas o en personajes, busquémosla en la Biblia, porque ahí está la verdad. Esa es la verdad y es la única verdad, no hay otra verdad. Es por eso que nosotros debemos darle prioridad a esa verdad. No podemos darle prioridad a otras cosas que vengan de otros lados, lo que nos digan otros. No, tenemos que darle prioridad a la única verdad que está en la palabra del Señor. Así que nuestra disposición debe ser levantarnos, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra comodidad y ponernos manos a la obra, como dice su palabra. La autora del libro estuvo una vez en Missouri y de ahí viene un poco lo que ella está compartiendo en este capítulo. Y una de las mujeres, ella tenía que dar una conferencia, y una de las mujeres, antes de empezar con todo el programa, oró al Señor y le dijo al Señor: gracias, Señor, por el mensaje que Pam va a comunicar a nuestro corazón. Gracias porque ella es el sobre en que viene tu mensaje de esperanza y de ánimo. Y ella pensó: sí, me gusta lo que dijo la hermana. No soy más que un sobre. Y el mensaje sabemos cuál es. Y ella dijo: yo solo tengo que entregarlo. Y cada vez que nosotros somos usadas por el Señor, somos un sobre que el Señor usa. Somos un sobre donde va el mensaje que Él va a entregar. Nosotros conocemos los sobres, sabemos cómo son los sobres. Vienen en diferentes formas, en diferentes tamaños, en diferentes colores. Por aquí yo saqué unas copias porque podía haber tenido un sobre de cada uno, pero mejor saqué copias de los diferentes sobres que nosotros podemos tener. Hay diferentes formas de sobres, diferentes. Y el sobre refleja igual como somos las mujeres. Todas somos diferentes, unas más altas, otras más bajas,
otras más gorditas, otras más delgaditas, ¿cierto? Otras más rubias, otras más morenas, otras de pelo corto, otras de pelo largo. Diferentes formas venimos. No somos todas iguales. No somos una copia o una fotocopia. Somos diferentes. Pero este sobre, va a ser usado para llevar el mensaje del Señor. ¿Ya? Entonces, quisiera contarles una experiencia. Yo cuando trabajé hace muchísimos años en la Intendencia Regional, yo estaba encargada de recibir toda la correspondencia y de clasificarla y de ver a qué oficina tenía que ir cada sobre, depende de lo que dijera la carta. Pero había un sobre que yo no podía tocar y ese sobre traía el timbre de confidencial. Así que imagínense ustedes en qué tiempo fue eso, ¿ya? Confidencial. Entonces había un señor que era del ejército, que estaba al lado de la oficina donde yo estaba, o sea, se comunicaba en nuestra oficina, y él era el encargado de abrir esos sobres. Yo no los podía tocar. Y cuando yo tocaba a veces uno de esos sobres o lo abría por error, llegaba a sudar, a transpirar, porque nuestro jefe era un capitán de carabineros, entonces era guapo, era difícil. Pero este suboficial que estaba ahí del ejército era un hombre muy amable, muy bueno. Y yo le iba y le decía yo ahí toda compungida porque no sabía qué hacer. Suboficial, abrí un sobre que no me correspondía abrirlo y se me pasó entre medio de todos los otros sobres. Pero él me dijo: no se preocupe, yo lo arreglo. Y él arreglaba esos errores que yo cometía. Pero acá no hay sobres confidenciales. Todas somos sobres que pueden ser abiertos por todas las personas. Que pueden ser abiertos, ¿ya? Entonces, todos somos un sobre. Pensemos nosotros que somos un sobre. Y ese sobre es el que lleva el mensaje de esperanza, de libertad, de paz, de gozo. ¿Ya? Ese es el encuentro que nosotros tenemos diario con nuestra relación personal con el Señor. ¿Ya? Nuestro sobre de decir: firmado, sellado y entregado. No me puedo quedar con el mensaje, tengo que entregarlo. ¿Qué dice 2 de Corintios, el capítulo 3, los versículos 2 y 3? El apóstol Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo de manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tú y yo somos una carta. Todos los días, y si nosotros nos movemos, ¿cierto? Si vamos a algún lugar o en nuestro vecindario, la gente está leyendo nuestra carta. La gente se está fijando en los cristianos. Y no podemos cometer errores porque de inmediato dicen: ¿y no es cristiana? ¿Y no es ella cristiana? Así que tenemos que portarnos bien donde quiera que vayamos, ¿ya? No por nosotros, sino que por el mensaje que nosotros llevamos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos valor para el Señor, tenemos mucho valor. Y la edad, porque a veces pensamos que por la edad no podemos nosotros ya entregar el mensaje. No, a toda edad, nosotros tenemos que entregar ese mensaje, ¿ya? Ese mensaje valioso y muy necesario, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Somos de valor no por lo externo, no por esto que dice ahí en Samuel, ¿cierto? Que no se mira
no se mira lo exterior, sino que lo que hay en el corazón, ¿ya? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que llevamos un mensaje de gran valor, de gran valor. Fuimos escogidas para transmitir un mensaje de esperanza, de amor, de gozo, de paz, de perdón. Y acuérdese que fuimos escogidas también para ser colaboradoras de Dios. Somos colaboradoras de Dios, ¿ya? Jesús nos escogió. Él nos escoge y escoge a cada quien para enviarlo a donde sea y a donde Él quiera, ¿ya? Algunas mujeres piensan que no son lo suficientemente listas, o que no están preparadas, o que no son de fáciles palabras, son temerosas del que dirán, tienen un temor al fracaso entre algunas cosas. A veces perdemos oportunidades porque vienen vestidas así con ropa de trabajo. Las oportunidades vienen vestidas de ropa de trabajo y nosotros ya no queremos más trabajo, ya no queremos más, porque a lo mejor con lo que estamos haciendo es suficiente. Pero yo les digo que no es suficiente. Recuerdo que cuando era muy joven, el pastor de mi iglesia, junto con otra amiga, hermana de su tiempo también jovencita, nos mandó a hacer algo. Y nosotros ya estábamos ocupadas en otras cosas. Entonces nosotros le dijimos, pastor, fuimos a hablar con el pastor y le dijimos, pastor, nosotras estamos haciendo esto, estamos haciendo esto otro, estamos haciendo esto otro, y hay más jóvenes en la iglesia, ¿por qué no escoge a uno de ellos? Y el pastor nos dijo, ¿saben? Dijo, el Señor no llama a los que están desocupados. Él llama a los que están ocupados en sus cosas. Y eso me causó una impresión muy grande, porque yo dije, si tenemos trabajo, el Señor nos va a dar más trabajo también. Y vamos a seguir trabajando. Y no vamos a parar de trabajar hasta que las fuerzas ya no nos den. Vamos a seguir trabajando para el Señor, porque para eso nos tiene el Señor. Para eso somos sus colaboradoras, ¿ya? Y no dejemos ahí que el enemigo nos susurre al oído, nos mienta y nos diga, no hagas eso porque tú no sirves para eso. No hagas eso. A mí me jugó muy en contra el hecho de que, aunque ustedes no lo crean, de que yo era muy tímida. Era una persona sumamente tímida. No podía pararme al frente de personas y hablar. Y cuando era niña daba pruebas orales. Y para mí era un suplicio, porque tenía que pararme frente al profesor o a los profesores cuando nos tomaban esos exámenes orales. ¿Ya? Y cuando llegué a la iglesia, cuando conocí al Señor, el Señor cambió mi vida. Y el Señor me tiene donde estoy ahora. El Señor me tiene predicando su palabra. El Señor me tiene entregando mensajes a grupos. Bueno, el Señor hace con uno como Él quiere. Pero ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera conocido nunca al Señor? Todavía sería una persona tímida. Pero doy gracias al Señor porque por su gracia y por su amor estoy donde estoy, ¿ya? Entonces tenemos que recordar que nosotros también fuimos compradas a precio de sangre. Aquí Satanás no tiene nada que decirnos, ¿ya? Porque el Señor es todopoderoso para hacer con nosotros lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Recuerdo a Moisés, cuando Moisés dijo, yo no puedo hablar al pueblo, yo no puedo hacer esto delante del pueblo porque no sé hablar, porque soy tardo, porque me cuesta hablar. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, no eres tú el que va a hablar, soy yo el que va a hablar por ti. El mismo Jeremías le dice, Señor, pero si yo soy un niño, ¿cómo voy a hablar yo? Y el Señor le dice, yo voy a hablar por ti, ¿ya? También el capítulo nos habla del fracaso, ¿ya?
Pero no me detendré mucho en esto del fracaso, porque el fracaso es un aprendizaje para nosotros, ¿ya? Cada vez que fracasamos tenemos que darnos cuenta de que ya no podemos volver a cometer el mismo error, ¿ya? No podemos volver a cometer el mismo error, sino que si nos caemos tenemos que levantarnos y seguir adelante. Y cada cosa que pasa en nuestra vida es un aprendizaje, ¿ya? Dios nos conoce y nos conoce tal cual somos. Sabe lo bueno que hay en nosotros, sabe lo malo que hay en nosotros, sabe incluso los pensamientos que pasan por mi mente, mis imperfecciones. Así y todo, el Señor me escogió. También su palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice Primera de Pedro, ¿cierto? El capítulo 2, los versículos 9 y 10. Somos linaje escogido, somos sus escogidas, somos sus elegidas, ¿ya? Significa que somos seleccionadas. Puesto que soy escogida, soy del linaje real, soy preservada por Dios, puedo confiar en Él para que me proteja de todo. Que cuando hagamos algo, vamos a recibir felicitaciones y vamos a recibir críticas, porque nadie es monedita de oro. Ninguno es monedita de oro, ¿verdad? Ninguno. Entonces, lo que yo diga puede caerle muy bien a una persona, pero a otra persona no le va a caer bien. Recuerdo en una actividad que tuvimos las mujeres, me tocó predicar y terminé la predicación y bajé. Yo lo hago siempre soy muy temerosa de Dios cuando predico y tiemblo mucho, pero bueno, diferente sería que si no temblara, que estoy entregando su mensaje. Y se me acerca un pastor y me felicita y me dice: te felicito por lo que hiciste, por lo que dijiste, por todo. Yo le dije: no fui yo, fue el Señor. Pero sabe que se acercó otra hermana, una hermana, en un papel había anotado todos los errores que yo había cometido en la predicación y cuántas veces yo había dicho la palabra yo. Sabe que la hermana no escuchó nada del sermón, no escuchó absolutamente nada, porque se dedicó a criticar donde yo me había equivocado. Pero me di cuenta que el Señor sí me había aprobado, porque después me siguió usando, ¿ya? Nuestra meta debe ser comprender lo que significa ser escogida y pertenecer a esta familia real, como dice su palabra. Somos linaje escogido, real sacerdocio, ¿ya? Quizás antes no teníamos confianza ni siquiera en nosotras mismas, pero cuando nos disponemos en las manos de Dios, Él hace de nosotros todo lo demás, todo lo hace posible. Fuimos creadas para andar en la luz. ¿Estamos actuando como princesas o como reinas? ¿Estamos buscando la luz de Dios? Dios ha proclamado que ya somos suficientemente buenas y que somos sus sobres reales, sus sobres escogidos, ¿ya? No sobres confidenciales, sobres abiertos, donde ese mensaje que viene dentro de ese sobre hay que entregarlo, ¿ya? Tenemos otra opción, porque en otro tiempo dice: no habéis alcanzado misericordia, pero ahora sí habéis alcanzado misericordia. Debe haber un momento en que debemos decidir andar en la luz, no en las tinieblas. Hay un momento en que nos convertimos en sobres que llevan un mensaje de esperanza. Todos los demás, los que nos ven, los que nos rodean, los que en alguna oportunidad entablan una conversación con nosotros, tenemos la oportunidad de entregar ese mensaje que está dentro de este sobre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este mensaje? Porque eso es importante también, saber cuál es el mensaje, ¿ya? Yo creo que usted ha leído las 4 leyes espirituales. Cuando yo empecé evangelizando, fue lo primero que aprendí para evangelizar. ¿Qué debo hacer para evangelizar?
era aprenderme las 4 leyes espirituales, ¿cierto? La primera ley era Dios te ama y tiene un plan para tu vida, y la gente de repente no entendía lo que nosotros decíamos, pero lo hacíamos junto a la palabra del Señor. Y decía Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la gente no entendía esto de que Dios me ama y tiene un plan para mi vida, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Pero ahí había que ponerle también delante a las personas la segunda ley, ¿cierto? Que era que por culpa del pecado estábamos separados de Dios. Ya estoy parafraseando también, ¿eh? Ya, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Igual que Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cierto? Le es pecado también, ¿ya? Así que la tercera ley dice que Él va a proveer para que nosotros podamos acercarnos a Dios, ¿ya? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿ya? Él pagó para que yo tuviera comunicación con Dios, porque estábamos separados de Dios, acuérdense en la segunda ley, ¿ya? Y en la cuarta ley dice, lo único que tiene que hacer es aceptar que Dios pagó por su pecado y que su vida puede cambiar, ¿ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo lo que hagamos tiene que ir acompañado de un versículo bíblico. Y hay muchas maneras de entregar este mensaje, ¿ya? Mire, hay varias, y algunas muy simples. Yo creo que usted conoce el libro Sin Palabras, ¿ya? Usted lo conoce. El libro Sin Palabras, que usted lo puede hacer con los niños y lo puede hacer también con adultos, ¿ya? Usted va diciendo qué significa cada color, ¿ya? Acuérdese que el amarillo es el cielo por las calles de oro. El negro también sabemos que significa el pecado, ¿cierto? El rojo que significa que Dios, ¿cierto?, derramó su sangre para que nosotros nos salváramos, y que al derramar su sangre Él deja nuestra vida de pecado así de este color, blanca como la nieve, ¿ya? Y el verde que significa el crecimiento. Esta es una de las maneras de entregar este mensaje, ¿ya? Es una de las maneras. Y yo creo que usted también conoce la pulsera. La pulsera, que es esta que yo tengo en este lugar, la tengo aquí, que son los mismos colores. Son los mismos colores. Y esto a mí me resultó en un té evangelístico, me resultó bien interesante porque estaba muy contenta porque ellas mismas fueron armando, las mismas personas, las mismas mujeres, fueron armando su pulsera, ¿ya? Y fueron aprendiendo. Íbamos armando, poniendo de a una de las cuentecitas y le íbamos nosotros, ¿cierto?, diciendo qué significaba el amarillo y después ellas tenían que repetir si uno les preguntaba eso. Quedaron muy entusiasmadas con esta pulsera. Es muy práctica la pulserita, ¿ya? Esto también nosotros lo podemos hacer algo también que está de moda. A lo mejor usted no tiene pulsera, no tiene cuenta, porque ahora como no hay donde comprar, por lo menos acá en Viña nosotros estamos encerrados, no tenemos dónde ir a comprar. Entonces mi sobrina tiene muchos cútex, muchos esmaltes de uñas, y mire lo que hice. Esto está de moda, ¿cierto? Ahí está el dorado o el amarillo, ahí está el negro, ahí está el rojo, el blanco y el verde. Y usted anda con las uñas pintadas y si alguien le pregunta qué significa, usted ya sabe cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, este mensaje ¿es difícil de entregar? No es difícil de entregar si uno se sabe los versículos que van de este plan de salvación, ¿cierto? Puede uno entregarlo fácilmente. Hay otro
que dice que se llama el puente. ¿Usted sabe qué significa el puente? ¿Cierto? El hombre está separado de Dios, ¿ya? Y hay un abismo. Entonces Dios, o sea, el hombre no puede pasar donde Dios, ¿ya? Y Dios no pasa donde el hombre, sino que tiene que haber sido por la cruz. Y la cruz hace de puente. Aquí hay un dibujito y yo tengo una cruz aquí también, si ustedes la pueden ver ahí, ¿ya? Esta cruz me regalaron a mí unos hermanos norteamericanos varias crucecitas de estas. Y yo regalé muchas, también entregando este mensaje. Esta fue la única que me quedó, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto? El puente. Solamente por Cristo el hombre puede acercarse a Dios. Solo no puede, ¿ya? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿ya? Entonces el hombre por su pecado, por su rebelión está separado de Dios, pero Dios le da perdón, le da paz, le da vida abundante, ¿cierto? Le da vida eterna, ¿ya? Y este que lo encontré como un poquito más elaborado, pero es el camino romano. ¿Lo conocía usted? El camino romano, ¿ya? Son solamente versículos de Romanos 3:23. El pecado, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Están destituidos de la gloria de Dios. Después viene la muerte, que está en Romanos 6:23a. Después viene el regalo, que es por gracia soy salvo, ¿cierto? Romanos 6:23. Después viene la muerte de Jesús en la cruz, Romanos 5:8. Después viene, ¿cierto?, el perdón, Romanos 10:23. Después viene cuando el Señor cambia los corazones, ¿cierto?, Romanos 10:9. ¿Ya? Y llega hasta donde Dios, y arriba sale Romanos 12, 1 y 2, que dice, ¿cierto? Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El camino romano, si no lo conoce, búsquelo, ¿ya? Búsquelo y lo va a encontrar. También, otra cosa más elaborada, que es este cubo. Este cubo, ¿ya? También sabemos nosotros que aquí el hombre separado de Dios, ¿ya? Y este cubo se va abriendo. La única posibilidad que tiene el hombre de presentarse ante Dios es por medio de Jesucristo, que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, ¿ya? Y vamos dándole para el otro lado. Ahí Jesús, hay soldados que están guardando, ¿cierto?, la tumba de Jesús. ¿Qué miedo tenían ahí los soldados? ¿Por qué estaban guardando la tumba de Jesús? ¿Cierto? Y nos damos cuenta de que Jesús ya no estaba en la tumba, sino que había resucitado. Maravilloso, maravilloso este cubo. Y es ahí cuando Dios puede cambiar nuestro corazón. Estos cubos se pueden hacer también, ¿eh? Si uno busca un tutorial ahí en YouTube, se pueden hacer. Así que usted tiene que aprenderse bien el mensaje de este cubo para poder entregarlo. También es una manera gringa de también entregar ese mensaje, también viene de por allá. Pero como usted ve, es difícil entregar el mensaje, no nos podemos quedar nosotros con el mensaje. Somos sobres que tenemos que entregar ese mensaje y no quedarnos con ese mensaje a nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, usted sabe que después del mensaje tiene que orar con la persona y tiene que llevarla a tomar una decisión, ¿ya? Entonces, y decirle a Dios,
quiero que entres en mi vida, acepto el pago del amor que hiciste a mi favor por medio de la muerte en la cruz. Gracias por ser mi Dios, gracias por ser mi amigo, gracias por todo, por la vida. Después de haber tomado esta decisión, cualquier decisión que tome la persona va a ser mucho más fácil, va a ser más fácil, ¿ya? Entonces, es más fácil porque ya la persona, al aceptar a Cristo, Dios le entrega una porción de sabiduría también. Entonces ya las decisiones que va a tomar después ya van a ser mejor pensadas, ¿ya? Entonces, hay personas que no quieren aceptar este mensaje. Hemos visto en este último tiempo corazones muy endurecidos, muy endurecidos, ¿sabes? Y le predicaba una vez a los jóvenes y le decía, yo no voy a hacer la parte, no por obras para que nadie se gloríe. Y pensaba yo en esta persona, el personaje de la Teletón, que todos lo tienen así como muy endiosado y que creen que porque él creó la Teletón ya es salvo, y no es así, ¿ya? Y recuerdo también que en alguna oportunidad alguien cercano le mandó una carta. Todavía no existían los celulares, así que estoy hablando de harto tiempo. No, le mandó una carta a este personaje entregándole el plan de salvación, y él tuvo la deferencia de contestar esa carta, pero él dijo que él no tenía tiempo para esas cosas. Corazones endurecidos, corazones que creen que valen por lo que tienen, por lo que son, pero Dios mira el corazón, y hay mucha gente que quiere entrar por la puerta ancha, porque es más fácil entrar por esa puerta ancha. Es espacioso el camino, está lleno de cosas lindas que nos atraen, o que le atraen a la gente, ¿ya? Pero dice, en el Sermón del Monte dice Jesús, entrar por la puerta estrecha, ¿ya? Porque dice que el que entra por la puerta ancha va al camino de la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero el camino que lleva a la vida es el camino angosto, y son pocos los que la hallan. Todas las personas se dirigen hasta la destrucción, piensan que se trata de una fiesta, de una fiesta, y no de sacrificios, y no de cambios, y no de tomar decisiones, y no de abrazar la verdad. Ahora, en los tiempos de esta pandemia, hemos visto gente que no le cree, que no cree. Y esta pandemia está sacando lo peor de algunas personas, pero también está sacando lo bueno de otras, ¿ya? Y sabemos nosotros que tenemos que tomar decisiones, que cuando esto termine, nuestra vida tiene que tener un cambio. ¿Qué era lo que estaba pasando en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestra vida misma? ¿Qué era lo que estaba pasando antes de esta pandemia? Entonces ahora tenemos que pensar diferente y abrazar la verdad, no la mentira, la verdad, ¿ya? Y también pensar que este mensaje que nosotros llevamos no es por nuestras propias fuerzas, sino que el Señor dice que Él va a hablar por nosotros. Y Dios es quien nos va a dar la fortaleza para ir en contra de la corriente de este mundo. Entonces, es difícil, pero con Dios es posible. Es difícil porque la gente no quiere entender, pero con Dios sí es posible. Y recuerde que usted tiene que aceptar y tiene que llevar este mensaje, no dejarlo para usted. El mensaje no es para usted,
El mensaje es para entregarlo a otros. El mensaje es para que otras personas conozcan a Cristo, que otras personas se salven y que otras personas cambien su vida. Cambien su vida. ¿Va a recibir críticas? Va a recibir críticas. Pero si criticaron a Cristo, si criticaron a Jesús, que Él era Dios, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Ya? Y en este tiempo está de moda criticar. Habían programas en televisión que lo único que hacían era criticar a los otros, a sus propios compañeros. Y eran famosos, por eso mucha gente lo veía. Está de moda, ¿ya? Pero una crítica también es válida, porque hay críticas que también nos enseñan, críticas que también pueden hacernos entender de que estábamos equivocadas y que tenemos que cambiar nuestra postura nomás, ¿ya? Entonces abracemos nosotros la verdad, abracemos lo que nos dice el Señor en su palabra. Somos colaboradoras de Dios, somos colaboradoras de Dios, ¿ya? Rechacemos todo lo negativo, rechacemos y abracemos lo positivo. A veces hay personas que son muy buenas para decaerse, para ser pesimistas, que yo no puedo, que yo no debo, que yo soy aquí, que yo soy allá. Pero sabemos que si disponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él nos va a usar como Él quiera. Él nos va a usar, ¿ya? Y también cuando alguien nos critica, consideremos de quién viene esa crítica. Consideremos de quién viene esa crítica. A lo mejor la persona está amargada, a lo mejor tiene un problema, a lo mejor está pasando por alguna dificultad. Entonces consideremos y oremos por ella, oremos por ella. Entonces dice aquí, dice la autora también, no permitas que una rueda que rechina reciba toda tu atención. Me acuerdo de una ilustración donde un abuelito iba caminando por calle de campo con su nieto. Entonces el abuelo le decía al nieto, viene una carreta, pero yo no la escucho, dice el nieto. Y el abuelo le dijo, yo la escucho. Y esa carreta viene vacía. ¿Y cómo sabes tú? Le dice el nieto, que viene vacía, porque mete mucho ruido. Y cuando viene llena de cosas, no mete tanto ruido. Entonces donde viene vacía, salta más y choca con las piedras y suena más. Entonces hay personas también que son así, ¿ya? Que son así. ¿Qué tenemos que hacer con esta gente que nos critica? ¿Qué tenemos que hacer? Bendecirlos. Bendecirlos. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal, dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Entonces, decidamos darle prioridad a la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra del Señor, ¿ya? La palabra del Señor. Esta es la única verdad y el único mensaje que nosotros tenemos que entregarle al mundo, ¿ya? De la forma que sea, así con las uñas pintadas, así, ¿cierto? Con los colores del libro sin palabras, con este cubo, ¿cierto? Con el cubo, con el libro sin palabras, con las 4 leyes espirituales, como sea, pero usted prepárese y apréndase todos los versículos que tienen que ver con el amor de Dios, con el perdón, con la muerte de Cristo, con quien nos lava, nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Con su sangre. Entonces tenemos mensaje para entregar, y ese mensaje no se debe quedar en nosotros. Lo vuelvo a repetir, no se debe quedar con nosotros. Ese mensaje tenemos que entregarlo, ¿ya? Ahora, ¿qué podría
impedir que usted sea un sobre. Para Dios, ¿qué puede impedir eso? El fracaso, los cambios, las críticas, las cosas negativas que le rodean, no deben de impedirle, ¿ya? Tenemos que estar dándole prioridad a la verdad. Es lo único que nos queda, darle prioridad a la verdad y entregar el mensaje que Dios nos ha entregado a nosotros a los demás. Y nos damos cuenta, si ustedes se dan cuenta, que el libro sin palabras, las 4 leyes espirituales, el cubo, la uña, lo que sea, el mensaje es uno solo. Es el amor de Dios para el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el único mensaje que debemos entregar, el mensaje del amor de Dios al mundo. Y así hemos terminado y hemos estado dándole la prioridad a la verdad, a la palabra del Señor y al mensaje que Él nos ha dado para entregar a otros. El crecimiento lo va a dar Él. Nosotros tenemos que sembrar las semillas solamente. Que el Señor les pueda bendecir, que el Señor pueda hacer entender a todos nosotros de que estos sobres tienen que ser sobres que lleven su mensaje. No se quede con el mensaje y entréguelo. Ya. Que el Señor les bendiga grandemente y que nos podamos volver a reunir pronto.